presentarles un libro que se titula Un viaje a Roma, que como su nombre lo indica, nos habla sobre los orígenes de Roma, sobre la historia, sobre su fundación, sobre sus fundadores y todo lo que ellos tuvieron que pasar para crear lo que hoy conocemos como esa ciudad. También veremos que la historia tal vez es un poco mitológica, tal vez cuesta creer algunas partes de la historia, pero está escrito, es la leyenda que existe en la actualidad. Y también podemos ver que habla mucho de dioses, habla mucho de revelaciones, habla mucho de venganza, de ira entre hermanos, entre familiares. Habla también la historia sobre unos gemelos que desde su nacimiento fueron sentenciados a muerte. ¿Y cómo fue esta sentencia? Bueno, su familiar ordenó que los lanzaran a un río donde tenían que ahogarse, cosa que no pudo ser, ya que fueron encontrados por una loba. Sí, cuesta creerlo, pero fueron encontrados por una loba quien los amamantó, quien los recogió, quien les dio el socorro que estos niños necesitaban en ese entonces. Y bueno, fueron creciendo y ellos no podían seguir con esa loba, ya que es un animal, no les iba a poder enseñar a hablar, y fueron encontrados por un pastor, quien gira la historia, quien distorsiona el panorama. Y bueno, desde que ellos fueron encontrados hasta que lograron vengarse de quien los había sentenciado, la historia dio un giro, la historia cambió el destino de estos niños. Y se ve cómo ellos crecieron con este pastor, cómo les enseñó a hablar, cómo les enseñó sus primeros pasos y cómo ellos crecieron con raíces de amargura por conocer de dónde venían, por conocer qué les querían hacer y se querían vengar de ese familiar que tal vez no lo sintió como de su familia, sino que más bien los desterró, decidió que los ahogaran, quiso que deseaba su muerte, cosa que no pudo ser y que ellos no sabían. Y bueno, como estos gemelos logran vengarse, logran regresar a esta ciudad de Alba Longa, donde victoriosamente se vengan de su familiar, lo consiguen, lo matan y vuelven a poner en el trono a quien se había desterrado, a quien se había quitado del poder. También vamos a ver en esta historia cómo las ansias del poder, del control, del tener el dominio total, reina a veces por encima de mi sangre, por encima de los familiares, por encima de las doctrinas que hoy tenemos en nuestra vida. Cómo antes matar era tan fácil, cómo era una decisión tan sencilla, que se podían matar hermanos, que podían crear una discordia total entre ellos. Y también vamos a ver cómo la historia daba muchos giros interesantes y si les resulta como en mi caso, van a lograr viajar al pasado, van a lograr conectarse y van a decir, wow, quiero saber qué sigue. Van a ver la monarquía, van a ver la república y cómo fue la organización social en este entonces. Van a ver un sinfín de injusticias que uno hoy lee y dice, wow, menos mal que ya todo eso cambió, que las leyes cambiaron y cómo algunas todavía se mantienen y todavía se cumplen en Roma. Vamos a ver también cómo eran organizados las personas en ese entonces por clases sociales, cómo los fundadores de Roma y, por decir así, los antepasados lograban tener mucho poder por llegar primero al lugar donde crearon Roma, por ser los paterfamilia, como eran llamados, y cómo pasaban a ser parte del Senado. Y el Senado logró ser tan importante que aconsejaba al rey en todas sus decisiones, y si el Senado decía que no se podía hacer algo, no se hacía, o se hacía pero no se cumplía. También vamos a ver cómo era organizado socialmente los habitantes de Roma en la Roma remota y cómo existían varias clases sociales, desde los menos prestigiados, los menos queridos, que eran los esclavos, como los esclavos no eran consideradas personas, sino que eran cosas como que uno vaya a un supermercado y compre algo. Bueno, así mismo eran los esclavos, eran comprados y desde ahí pasaban a ser objetos, pasaban a ser
de un dueño, de un amo, quien decidía todo lo que ellos iban a hacer durante su vida. Y como estos esclavos simplemente no recibían pagos por su trabajo, sino que debían servir, debían someterse a la obediencia total. Y bueno, como ellos no tenían ningún derecho en Roma, también existían los plebeyos, también existían los clientes, que es como una subdivisión de los plebeyos, quienes tenían negocios, pero no eran tan tomados en cuenta. Y como era la clase social más alta, los patricios. Los patricios vendrían siendo quienes acompañaron a los fundadores de Roma, las personas con más poder, las personas con cargos políticos, las personas que decidían en el pueblo de Roma qué se hacía, qué no se hacía. Y bueno, no les voy a contar más porque quiero que lean el libro y que me digan qué les pareció. Gracias por su atención.